Shalom y buenos días. ¿Cómo entender el Salmo 95 del 6 al 7 conforme al pensamiento hebreo y a la Torá? La cita nos dice: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Adonai, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. El Salmo 95, del 6 al 7, une tres ideas que en el pensamiento bíblico no deberían de separarse: adoración, pertenencia y obediencia. El salmista no invita solamente a realizar gestos religiosos delante de Dios. Inmediatamente después de postrarse ante Adonai, llama al pueblo a escuchar su voz. Cuando nos dice: venid, adoremos y postrémonos, el lenguaje hebreo utiliza expresiones corporales muy fuertes. Por ejemplo, la palabra ishtahavá comunica la idea de postrarse, inclinarse profundamente delante de alguien reconociendo su autoridad. Después nos dice: arrodillémonos, del verbo relacionado con baraj, es decir, doblar las rodillas. En el mundo bíblico, la postura física podía expresar una realidad interior. Por ejemplo, reconocer que Adonai está por encima de nosotros. Por tanto, adorar no era simplemente cantar, era reconocer que tú eres Dios y yo estoy bajo tu autoridad. Cuando nos dice delante de Adonai, nuestro Hacedor, el salmista da inmediatamente la razón de esa adoración. Él nos hizo. Esto recuerda el lenguaje de la creación y también la identidad de Israel como pueblo formado por Dios. La adoración bíblica nace de recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. No somos nosotros quienes definimos al Creador conforme a nuestras preferencias. Es el Creador quien da la dirección a la criatura. Por eso, la adoración verdadera contiene también humildad y obediencia. Cuando nos dice: porque Él es nuestro Dios, aquí aparece lenguaje de pacto, es decir, Él es nuestro Dios, y no expresa solamente una creencia teológica, describe una relación de pertenencia. La Torá utiliza repetidamente esta fórmula: Adonai será vuestro Dios y vosotros seréis su pueblo. Por eso, la adoración israelita no era simplemente admiración hacia una divinidad poderosa. Era la respuesta de un pueblo que reconocía que pertenecía al Dios que los había creado, liberado y llamado. Cuando nos dice: somos el pueblo de su prado, ahora aparece la imagen del pastor. Israel es descrito como el pueblo de su pastoreo y las ovejas de su mano. La imagen recuerda inmediatamente otros textos como el Salmo 23. El pastor es el que guía, alimenta, protege, corrige y conduce. Por eso, pero ser oveja de Adonai implica también aceptar su dirección. No podemos decir Adonai es mi pastor y al mismo tiempo decidir constantemente caminar en dirección contraria. Cuando nos dice ovejas de su mano, la expresión de su mano comunica cercanía y cuidado. La misma mano que posee autoridad es también la mano que protege. Esta combinación es profundamente bíblica. Dios gobierna al pueblo que también cuida. Por eso, obedecer a Adonai no debería entenderse simplemente como someterse a una autoridad distante, sino como seguir la voz del pastor que conoce el camino. Luego nos dice: hoy, si oyereis su voz. Aquí encontramos el giro más importante del pasaje. Después de decir adórenlo, póstrense y arrodíllense, el Salmo añade: escuchen su voz. Esto revela que la adoración bíblica no termina cuando nos levantamos del suelo. La verdadera prueba comienza después. ¿Escucharemos aquello que Dios nos está diciendo? En el pensamiento hebreo, escuchar está profundamente relacionado con Shema, y Shema no significa simplemente percibir un sonido.
implica escuchar de tal manera que produzca respuesta en nosotros. Por eso, podemos resumir el movimiento del texto así: postrarse, reconocer, escuchar y obedecer. En el contexto de la Torá, los versículos siguientes recuerdan la rebelión de Israel en el desierto, particularmente episodios como Masá y Meribá. El pueblo había visto las obras de Adonai, pero endureció su corazón. Aquí aparece una advertencia poderosa. Es posible participar exteriormente en actos de adoración y mantener interiormente un corazón que no escucha. Por eso el Salmo 95 no es simplemente un llamado musical, es un llamado a la adoración que produce obediencia. La conexión con el primer siglo de este salmo adquirió especial importancia en el judaísmo y también en los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 3:4 nos cita precisamente: hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El argumento conserva el mismo principio del Salmo 95. Haber pertenecido al pueblo no eliminaba la responsabilidad de seguir escuchando a Dios con un corazón dispuesto. La fe debía expresarse mediante fidelidad. En resumen, el Salmo 95 del 6 al 7 nos enseña que la adoración verdadera no consiste solamente en inclinar el cuerpo delante de Dios. Implica reconocer que Él es nuestro Creador, Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro pastor. Y precisamente porque pertenecemos a Él, debemos aprender a escuchar su voz. Hoy decido no limitar mi adoración a canciones, palabras o gestos externos. Si digo que Adonai es mi Dios y mi pastor, buscaré también caminar conforme a su voz y permitir que su enseñanza corrija mi dirección. La verdadera adoración no termina cuando doblamos las rodillas, comienza a demostrarse cuando nos levantamos dispuestos a escuchar y a obedecer. Shalom, shalom.